Lo que ustedes están viendo es la histórica carpa de la Asamblea Hachal No Se Toca. Estamos obviamente en la localidad. Acaba de terminar una asamblea recién y vamos a disponernos a hacer una entrevista colectiva con algunos de los miembros de la asamblea de Hachal No Se Toca. Bueno. Bueno, compañeros, muchas gracias por recibirnos. Hola. ¿Cómo anda, Iván? Primero que nada, que se presenten cada uno de ustedes. Bueno, yo soy Silvina de los Santos, soy docente, vivo acá en Hachal y soy de la Asamblea Hachal No Se Toca. Yo soy Faustino Esquivel, empleado municipal. Más cerca del micrófono. Empleado municipal de nuestro departamento de Hachal, ¿no? Soy Saúl Ceballos, integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. Y bueno, estamos juntos en la Asamblea desde el año 2015, que empezó en febrero de 2015, empezó la Asamblea Hachal No Se Toca. Justo eso es lo que quería preguntarles a ustedes. ¿Ustedes comenzaron como asamblea en el año 2015? En febrero, el 27 de febrero de 2015. Antes de esos años, ¿ya había resistencia igual en Hachal contra el tema megaminero? Sí. ¿Cuándo comenzó aproximadamente? Sí, nosotros empezamos aproximadamente en mayo del año 2004. Esto como que se generó a partir de la visita que nos hizo acá en Hachal el señor Javier Rodríguez Pardo, que vino con el relato de lo que había ocurrido en Esquel. Habían ganado el plebiscito, entonces venía con esa historia que a nosotros, nos convocó, ¿no? Un poco para saber, porque teníamos algunas informaciones de que esto estaba muy cerca de que sucediera acá en nuestra cordillera. Pero bueno, no teníamos nada en concreto, ¿no? A partir de esas reuniones que se empezaron a hacer y de informarnos sobre lo que era la megaminería y qué es lo que estaban planificando para acá, para el territorio, es que nos organizamos en asamblea de autoconvocados hachalleros en defensa del agua, ¿no? Y de la vida. Y a partir de ahí empezamos a funcionar como asamblea. Algo muy importante que hicimos ese año fue hacer un congreso en defensa de los recursos naturales, en donde tuvimos la oportunidad de que nos visitara el Premio Nobel Alternativo, el biólogo Raúl Montenegro, junto a otros especialistas, ¿no? Como el limnólogo Lino Pisolón. También tuvimos la presencia de Javier Rodríguez Pardo con varios integrantes de la Asamblea de Esquel, además de otros especialistas como geólogos, ingenieros agrónomos, en donde pudimos conversar, ¿no? Un poco más del tema de qué era la megaminería, cómo era el proceso, en qué nos podía afectar. Y claramente una de los, de las resoluciones a las que llegamos es que nos iban a poner una bomba química en nuestro tanque natural de agua, que es la cordillera. En ese momento, ¿cuáles eran los proyectos que estaban por comenzar? Veladero en el departamento de Iglesia, que a nosotros, si bien nos queda 190 kilómetros desde acá de distancia, el agua que utilizan es el que viene a nuestro río Hachal y nos afecta directamente. ¿Veladero cuándo comenzó? En el año 2015, sí, un 12
perdón, 2005, en octubre de 2005. O sea que cuando ustedes empezaron a reunir ya habían pasado la etapa de exploración, de cateo y todas las anteriores etapas. Exacto. Y, ya era inminente, digamos. Claro, igual nosotros hicimos muchas acciones para, bueno, tratar de frenar esta cuestión. No pudimos. Y bueno, y hoy padecemos el hecho de que esté la minera en nuestra cordillera. Voy a concentrarme en esa etapa porque me interesa mucho, porque ¿saben por qué? Básicamente porque hoy en día tenemos 2 provincias con tradición antiminera que se están viendo, digamos, en lucha. Una es Chubut, la otra es Mendoza, y está bueno contar la experiencia de ustedes, ¿no? Entonces, me gustaría saber ¿qué fue lo que consideran ustedes que faltó para tratar de evitar la instalación ahí de la megaminería? Supongo que no había una tradición como hoy hay. No sé si faltó, sino que sobró mucha avaricia, ¿no? Vendieron nuestro territorio. Y eso lo hicieron nuestros funcionarios. No es que faltó ganas desde la población a que no se hiciera o que no quiso cuidar el territorio, sino que los intereses, ¿no?, eran tan grandes por parte tanto de la empresa como de los funcionarios que, bueno, arrasaron con todo, no hicieron, o sea, nosotros hicimos un montón de presentaciones, hicimos, por ejemplo, me acuerdo, a Hidráulica, pedirle explicación de por qué regaló el agua, que nunca nos contestaron tampoco, ¿no? Sino que me parece que sobró parte de lo otro, que fueron más fuertes. Pero también hubo una decisión política de avasallar nuestros derechos, o sea, porque en ese congreso que decía Silvina, se firmó un petitorio que lo firmamos, no sé, 400 personas aproximadamente, y a cada uno de los que firmamos nos llegó una carta del gobernador diciendo que no iba a pasar nada, que no se iba a ver afectada ni la cantidad del agua ni la calidad del agua. Gioja, ¿no? Gioja, exactamente, y José Luis Gioja, pero eso a más de uno que te llegara una carta con la firma del gobernador a tu domicilio. Te estamos espiando. Exactamente, es más, hasta le llegó a personas que tenían domicilio en otro lugar, les llegó a la casa que estaban habitando. Entonces, y acá Faustino también sufrió justamente otra medida de violencia de parte del Estado. ¿Qué pasó, Faustino? Justo en un día de Hachal, ¿no es cierto? Estamos en el aniversario y por levantar un cartelito que decía el agua vale más que el oro, al estilo dictadura, directamente me levantaron justo de acá al frente donde tenemos la carpa y me detuvieron. ¿En el año 2005? En el año 2004 o 2007. En su tiempo era gobernador José Luis Gioja e intendente Franklin Sánchez, en la cual me tuvieron detenido y bueno, fue después a las 21 horas recién me dieron libertad, pero con la presión tanto del gremio, porque yo soy integrante del sindicato municipal, sí, más la población, ¿no es cierto?, que empezó a manifestar frente a la policía. Vos fuiste, Faustino, me infiero, ¿no? Corregime, sí, el primer preso político por esta lucha acá en Hachal. Vendría a ser el primero. Sinceramente, lo que pasa es que acá trabajaron astutamente el gobierno, conjuntamente, ¿no es cierto?, con las empresas mineras, por la forma de que ellos empezaron a trabajar en decir que no iba a haber desocupación en Hachal, que todos iban a tener trabajo y, como decía Saúl, lo de decir un gobernador, mira, no va a pasar nada, no te van a afectar en nada. Mucha gente lo ha creído. Claro, porque había una necesidad. Había necesidad. El tiempo fue pasando y lo que empezamos a decir nosotros se fue cumpliendo. Nosotros sabíamos, por los especialistas que llegaron a Hachal, lo que iba a suceder, que iba a haber derrame, que no iba a haber laburo y que la pobreza se iba a sentar mucho más aquí en este departamento, en la cual es así, más
son los planes sociales que hay en nuestro departamento, y empleados contratados, ¿no es cierto?, con contrato basura del municipio, que serán unos 1000. Los integrantes que trabajan en las empresas mineras no te llegan más de 150. Yo quería agregar algo al respecto, y es por parte de todos los gobiernos que han habido desde que empezó la megaminería hasta la actualidad, es la creación del cuello de botella. Es decir, hacer que el pueblo crea que no hay otra salida que la minería. Bien. La no aplicación de políticas de ayuda, de incentivo, de creación de fuentes de trabajo sostenibles y sustentables en el tiempo, han hecho que esto vaya cada vez en menos, y que la gente, entre comillas, ¿no?, defienda esta actividad porque no hay otra salida. Entonces, la zona productiva de Hachal, que no era mucha, porque eso está en función de la cantidad de horas de agua que tiene una finca, ahora al haber menos cantidad de agua, encima la calidad del agua es mala, muchos pequeños y medianos productores han dejado de producir. Entonces, hay mucha gente que en este momento lamentablemente está sin trabajo, pero tampoco la minera es que les da trabajo. O sea, hay mucha gente que debe creer que en Hachal o en los pueblos donde se hace minería hay mucha gente trabajando en las minas, y eso no es así. Si yo te pregunto, disculpa que te interrumpa, un número aproximado de hachalleros trabajando en veladero, ¿cuánto puede? No debe llegar a 30. Y estamos hablando de una población de ¿cuánto? ¿15.000 habitantes? 25.000 aproximadamente. Claro, 15.000 acá, ¿no? Y después claro, se complementa con los pueblos que hay alrededor de Hachal. Sí. Es muy interesante lo que están contando ustedes, porque si bien los que estamos en la lucha sabemos que ya había una tradición, muchas veces al interior, al resto del país, mejor dicho, se suele contar como que en San Juan no hubo resistencia a la megaminería. Ese es el mensaje que suele llegar, sobre todo a Chubut, seguramente a Mendoza. Y ustedes, por el contrario, están planteando acá que ustedes resistieron casi desde un comienzo, supongo que en muy peores condiciones a las resistencias que hoy hay contra la megaminería en otros lugares, porque era algo relativamente nuevo, ¿no? Se encontraron con, supongo yo, ¿no?, por la propia experiencia militante, mucho hostigamiento y mucha persecución estatal durante toda esa primera etapa. Sí hubo, la sufrimos muchos de nosotros, que bueno, hemos resistido a eso, hemos sufrido persecución laboral, o que no puedas conseguir un trabajo, o amenazas muy fuertes hacia nosotros. Yo me hago cargo de lo que digo, hacia mi persona. ¿Qué tipo de amenaza? De muerte. Así. Así. Eran anónimas, pero sí, a vos y a tu familia. Lo hemos sufrido varios de los compañeros de esta asamblea, ¿no? Ha sido una lucha muy despareja. Y esto que vos estabas comentando de que en otros pueblos creen que nosotros no hemos resistido, no se han enterado porque los medios de comunicación, tanto locales, ¿no?, como provinciales y nacionales, ni te digo. O sea, de esto no se habla. No es que nosotros no hayamos hablado y no hayamos hecho cosas, no se ha difundido, que es diferente. Buenísimo. No, y aparte de esto, lo que pasa es que nosotros, en la forma de las luchas, al no tener medio de difusión, y al hacer las denuncias que hemos hecho y la justicia esté a favor de las grandes empresas mineras, el gobierno esté a favor de las empresas mineras, se los complicaba bastante mucho. Si para darte cuenta nosotros vamos a un ejemplo para defender la otra ley, o sea, la ley de glaciares, cuando Macri la quiso también modificar, tuvimos que hacer un enlace directamente a Capital, o sea, a Buenos Aires, en la cual fue eso lo que se enteró el país de la lucha nuestra que tenemos acá. Y para que sepan las otras poblaciones, nosotros acá con esta carpa
hemos vivido antes de la pandemia permanente, teníamos permanente la carpa abierta. Y en la cual, en esa lucha, hoy en este pueblo, gracias a Dios, a nosotros los ponen como guardianes del agua. Pero como decía Silvina, el mal nombre cuando empezó la lucha, los que lo daban acá. Y con el tiempo se fue dando cuenta la población los intereses que nosotros teníamos, que era social para todo, en común, ¿no es cierto? De cuidar nuestra agua, porque sabemos que el agua es todo, es la vida de un pueblo y es lo que lo mantiene vivo a los pueblos. Sin agua vos no podés vivir. Y bueno, y eso es la lucha en la cual estamos llevando, ¿no? Insisto con este tipo de preguntas porque básicamente porque me interesa que se saquen conclusiones para el resto del país, ¿no? Las promesas que hicieron tanto el gobierno como las mineras respecto de las fuentes laborales no se cumplió. Yo no se veo, cumplió. Yo la vez pasada que había venido a Hachal, obviamente que es una localidad re linda, ¿no? Pero digo, 2014, estoy hablando, vuelvo y la verdad que lo veo igual a Hachal. O sea, no veo muchos cambios. Ustedes, obviamente, si no están de acuerdo me lo dicen. No veo mucha inversión de obra pública, no sé, coméntenme ustedes cómo observan eso. En 2003, cuando empezó la construcción de la mina Veladero, nos prometieron que iba a haber desempleo cero en Hachal. Sí. Y no es así. O sea, 20 años después estamos con mayor desempleo, con trabajadores precarizados que cobran desde el municipio contratos por debajo de la línea de indigencia de 250.000 pesos por mes, y lo que nos prometieron no se cumplió en nada. O sea, acá nosotros tenemos las rutas que llegan a Hachal destruidas, las rutas que nos conectan a Iglesia y a la ciudad capital destruidas. La mega minería no deja ni siquiera para arreglar las rutas que ellos mismos destruyen con el tráfico minero. O sea, ni siquiera para maquillar un poquito la cosa. Ni siquiera para maquillar un poquito la cosa. No les interesa. No les interesa y no te cuidan el agua. O sea, que es lo que más nosotros como pueblo vemos afectado. Acá en Hachal no se han contentado con contaminarnos el río Hachal con mercurio, sino que también quieren contaminarnos la última fuente de agua pura que nos queda, que es el acuífero de Pampa del Chañar o acuífero de Huachi, de donde nos traen con un acueducto de 22 kilómetros el agua acá al centro de Hachal. O sea, inclusive quieren avanzar con mega minería ahí, sobre las recargas del acuífero. Entonces, vos decís, estos y la avaricia, como decía Silvina, no tienen respeto ni por nuestros mayores ni por nuestros hijos. Nuestros hijos, que justamente los niños van a ser los que más van a padecer justamente esta escasez de agua o el agua contaminada. O sea que con la megaminería, o por lo menos en el periodo en que está instalada la megaminería de Veladero, en Hachal la dependencia del Estado y sobre todo de los planes sociales crecieron, no es que disminuyó, digamos. Claro, crecieron absolutamente. Ahora, lo que nosotros queremos que puertas afuera, digamos, de este lugar en donde lamentablemente no llegan las cosas que realmente pasan acá, además de lo que dijo Saúl, de todo lo que no tenemos, hay para mí dos cosas fundamentales que hemos perdido. Primero, la salud, ¿sí? Porque a través de esta escasez de agua, más la contaminación del agua, nosotros hemos adquirido distintos tipos de enfermedades que antes acá en Hachal no estaban. ¿Por ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo, mucho cáncer de la vía digestiva y además de la respiratoria. Y otras enfermedades que son... ¿Ustedes sospechan que eso es producto de qué? Del agua. Del agua, y además hay muchos trabajadores que se han enfermado
a causa, digamos, de que han trabajado en la mina y que hoy lamentablemente están enfermos. Y la segunda cosa que fuerte que nos pasa es que hemos perdido la paz. ¿Sí? Nosotros no estamos en guerra, pero nosotros hemos perdido la paz porque nos la robaron. Nos la robaron las mineras y nuestros propios funcionarios, que nosotros creemos que son traidores a nuestro territorio, ¿no? Porque acá nosotros somos un pueblo tranquilo, en donde nos conocemos todos, en donde hoy por hoy ya no nos levantamos en la mañana y tranquilamente vamos a asearnos y decir, bueno, me tomo este trago de agua para cepillarme el día. No, nosotros tenemos que comprar el agua. ¿En serio? En serio. ¿Todos? La gente que puede hacerlo. La gente que puede hacerlo. La gente que puede hacerlo, pero no te olvides que te hemos dicho que hay mucho desempleo, hay mucha pobreza en Hachal y esa gente no lo puede hacer. ¿Me entiendes? Nosotros, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar por mí, yo no me voy de Hachal porque amo Hachal, no porque no me pueda ir, Claro, ¿me entiendes? Sí. Yo elijo quedarme en Hachal, pero para poderme quedar en Hachal tengo que comprar mi agua. Bien. Y hoy el negocio en Hachal es la venta de agua. Ese es un dato muy importante. Si podés, después te podés dar una vueltita por los dos locales a donde venden agua y es impresionante cómo han crecido en movilidad en todos los aspectos, más los camiones que vienen de la ciudad de San Juan a vender agua acá. O sea, la gente, particularmente el que puede, como decía ella, la que puede comprar, se asegura comprando el agua. Por eso nosotros desde la Asamblea Hachal no se toca, después de que se generó el derrame, se instó a que el Consejo Deliberante genere una ordenanza que se denomina agua segura y desde ahí se hacen análisis del agua, se hacían todos los meses. Ahí vi un cartel que ustedes tienen de que hace 2 años no se hacen análisis. Exactamente, cuando llegó el intendente Matías Espejo, en vez de seguir haciendo los análisis como hasta el año 2020 se hacían cada un mes, no, directamente tomó la postura de no hacer análisis y tuvo que venir la mortandad de miles de peces en el dique Cuesta del Viento en noviembre de 2025 para que recién ahí y después de 25 días de la mortandad, recién ahí hicieran los primeros análisis de la gestión. Una vergüenza. ¿Qué argumento esgrime para decir que no, para justificar que no hizo los análisis previos? Lo único que dice que, claro, que quería que se haga bien los análisis, que se haga un comité, como dice la ordenanza, pero a ver, si vas a hacer un comité, vas a hacer todo lo que dice formalmente y no vas a hacer los análisis, no sirve de nada. O sea, son puros pretextos, porque en este tema no hay grieta. El gobernador Orrego, que también se le pidió que reorganice el CIPCAMI, que es el laboratorio oficial del gobierno de la provincia de San Juan, y que haga los monitoreos de mercurio, porque el principal contaminante de la mina Veladero es el mercurio que no lo utiliza en el proceso, pero sí lo extrae como un subproducto en el mismo proceso, y no hizo lo que debía hacer. Hace un mes atrás nos enteramos de que el CIPCAMI no hace detección de mercurio, o sea, porque tiene la aparatología rota desde hace añares, desde hace por lo menos 5 años. O sea, es una vergüenza. Bueno, en ese mismo sentido, y porque en este tema no hay grieta, el intendente Matías Espejo, que es de otro partido político, tampoco hace los análisis, porque le hacen el juego a la mina Veladero, a la Barrick Gold y a la Shandong Gold de la mina Veladero, para no detectar la contaminación que continuamente genera la mina Veladero. Vamos estrictamente al tema peces. ¿Cómo fue que se descubrió eso? Específicamente, ¿cuándo fue y qué es lo que sospechan ustedes? El 3 de noviembre de 2025 nos enteramos por un medio de comunicación de Iglesia que había miles de peces muertos en las orillas del dique. Nosotros de la Asamblea... Miles. Sí, bien. Sí, que empezó el 3 de noviembre y se mantuvo
en cantidades hasta el 20 más o menos de noviembre. Muchos días y muchos peces muertos muriendo todos los días. Nosotros el 4 de noviembre, desde la Asamblea Hachal No Se Toca, viajamos, son 50 kilómetros hasta el dique Cuesta del Viento, y pudimos hacer videos con los peces muertos que estaban alrededor del dique. Esto confirmó una versión que teníamos de un derrame, pero al ver los peces muertos, nosotros dijimos, es un derrame. Se trató de que el municipio haga los monitoreos, no los hizo. El gobierno de la provincia de San Juan hizo un monitoreo con gente de la Secretaría de Ambiente, y el 6 de noviembre salieron a decir que era por falta de oxígeno disuelto que habían muerto los peces. Nosotros de la Asamblea Hachal No Se Toca, el día 7 de noviembre, hicimos que la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza venga y haga el monitoreo, y mientras estábamos acompañando ese monitoreo, veíamos que el oxígeno disuelto estaba en perfecto estado. Es más, los mismos pobladores de iglesia nos decían, el dique Cuesta del Viento lo que menos tiene es falta de oxígeno disuelto. ¿Por qué? Porque su nombre lo indica, el viento que todos los días genera el movimiento del agua hace que el oxígeno disuelto sea óptimo. Se encontró 7,84 miligramos de oxígeno disuelto por litro de agua como mínimo y 9,16 como máximo. Y el pejerrey necesita por lo menos 5 miligramos, o sea, estaba sobrado. Desde ahí empezó a mentir. Y siguió mintiendo porque siguió ocultando información que era clave para detectar la contaminación que venía de la mina Veladero. Bien, ustedes sospechaban o les había llegado el rumor de que había habido un derrame Veladero. Sí. ¿De qué era el derrame? Un derrame. Los derrames mineros por lo general siempre son de agua cianurada con mercurio y otros metales pesados. Lo que pasa es que el cianuro se neutraliza con cloro. La misma Jimena Daneri, que era la abogada de la empresa en 2015, lo colocó en un escrito que le entregó al defensor del pueblo de San Juan de ese momento, en donde reconoció que la Barrigol, junto con el gobierno de la provincia de San Juan, echaron hipoclorito de sodio en el río para neutralizar el contenido de cianuro en 2015. Cuando nosotros hicimos el monitoreo el 7 de noviembre de 2025, que lo hizo la UNCUYO, detectó en el río La Palca, que es el río que trae el agua de la mina Veladero, detectó cloro y detectó mercurio en las mismas cantidades que habían sido detectadas en septiembre de 2015. Buen dato. Para los que no conocemos la zona, este río La Palca está en inmediaciones del proyecto Veladero. Sí, ese punto de muestreo está a 120 kilómetros de la mina Veladero. No se puede llegar a un punto de muestreo más cercano a la mina, porque tenés que pedir permiso para subir. Bien. A ese punto de muestreo se puede subir libremente. Bien, sí. Pero digamos, esos 120 kilómetros para arriba, en algún momento el río pasa por la mina, pasa cerca. Sí. Y ese río alimenta al río Hachal. Como para que nos vayamos entendiendo de dónde viene. Forman parte todos de la cuenca del río Hachal. ¿Y la mina Veladero utiliza agua de ese río? Utiliza agua del río Las Taguas, y el río Las Taguas es afluente del río La Palca. Bien. Y el río La Palca se junta con el río Blanco y forman el río Hachal. Bien. Imagínate la cantidad de material que derraman, sí, porque río Las Taguas es el que parte de Veladero. Se junta con otros ríos para formar La Palca. La Palca se junta con otro río que se llama Blanco, que viene del norte de San Juan, para formar el río Hachal. Mirá todo lo que pasa para que nosotros detectemos estos metales pesados, el mercurio, hasta cianuro se ha detectado.
Y ahora, cuando hubo la mortandad de peces, se pudo detectar una gran cantidad de hipoclorito de sodio, que es con lo que neutralizan los derrames. Entonces, en principio, a ver si entendí, lo que ustedes sospechan es que hubo un derrame de mercurio o de cianuro o algo de eso, y que se pretendió neutralizarlo con... ¿Sí? El cianuro se neutraliza con hipoclorito de sodio, que es una especie de cloro, y el cloro no es un elemento normal de los ríos, no debe detectarse. Y eso estaba en exceso. No debe detectarse, no tiene que haber, en los ríos cordilleranos no tiene que haber cloro. Y había. O sea, y había. No tiene que haber mercurio. En la línea base de la mina Veladero no hay mercurio, no se detectó nunca mercurio antes de que empiece la mina Veladero a trabajar. Bien. Es más, en el mismo informe de impacto ambiental de la mina Veladero dice que el mercurio es uno de los elementos que va a surgir luego de que empiece la mina Veladero a trabajar. Claro, es uno de los minerales que se exportan de alguna manera. El mercurio está en forma natural, pero hasta que no se extrae en ese proceso de extracción de oro, plata y mercurio que hace la mina Veladero, no hay forma de que se vuelque en el río. Con respecto al mercurio, no se exporta. Mirá lo que pasa. El mercurio es como un producto de desecho. Ya está prohibido en el mundo el uso del mercurio. Es más, en las escuelas tenemos prohibido usar el termómetro de mercurio, ni siquiera en los laboratorios. Fíjate lo que pasó hace algunos años. Tienen una cantidad, pero incalculable, de mercurio acopiado, ¿no? Que lo tenían que sacar. Vino un convoy de camiones a sacar un poco. 100 millones. Que no podían pasar por 100 toneladas. No podían ir por cualquier lado, ¿sí? Eso fue un tema, sacarlo de acá del país. Tuvieron que hacer toda una movida para poder... Pero es un producto de desecho y nosotros lo tenemos permanentemente en nuestra cordillera en una zona sísmica. Claro, sí, que también ese es otro punto importante, porque acá se nos mueve la tierra seguido. Bastante seguido, porque somos una zona sísmica. De hecho, Veladero está sentado en un anillo que es una falla, ¿no? Es importante, en donde ocurrió el terremoto más importante del cual se tiene registro, que fue en 1894, una cosa así, de casi 9 puntos. Entonces, están en una zona realmente que es muy frágil, ¿no? Es peligrosa, pero lo más importante de todo esto es que nosotros estamos aguas abajo. Claro, obvio. Nosotros somos personas. Sí. Pero además de nosotros personas, hay un montón de biodiversidad, ¿sí? Que vive en este ambiente y no en otro, vive y existe en este ambiente porque es en el lugar donde puede vivir. Y estos tipos vienen y te dicen que, a ver, vamos a pasar con una topadora por este glaciar, así como así, y no va a pasar nada. Bien, con respecto a esta denuncia por los peces muertos, me gustaría saber qué repercusión tuvo en el pueblo y qué... A ver, ¿cómo preguntarlo? ¿Qué visión tiene el pueblo de ustedes? Porque se me hace, ¿no?, que si no lo denuncian ustedes, no sé si lo denuncia alguien más. Primero vamos a hacer una aclaración del tema de los análisis. Sí. Como decía Saúl, que el municipio lo hizo. Pero hasta la fecha de hoy no sabemos los resultados. Ya pasaron 2 meses, casi 3. Por eso le decimos que esto, conjuntamente gobierno, departamento, intendente, concejales, todo es un entrama. Exacto. ¿Cuál fue la reacción de la población de Jáchal? Imagínate, más miedo en tomar agua. O sea, hasta ese punto llegamos nosotros que ya no sabemos la calidad de agua que tomamos. La repercusión que tiene el departamento hacia nosotros, dicho por periodistas, es la creencia de lo que ellos creen en el departamento en la carpa.
hoy la carpa o la asamblea de Hachal no se toca, está mejor vista que cualquier político. O sea, somos más creíbles que los mismos políticos. Una, porque nosotros nunca hemos transado con el capitalismo, ni con las grandes empresas mineras, ni con el gobierno provincial, ni con los intendentes. Nuestros movimientos está organizado, ¿no es cierto?, por la misma población que por ahí te colabora cuando uno va y pide y nada más. Y eso es lo que lo lleva a nosotros a denunciar todas estas causas. Y por eso seguimos vigentes frente... Son una referencia. Exacto, Pero frente al mismo municipio. Pasa eso, disculpa Faustino, también pasa eso porque todas las veces, ¿sí?, que nosotros hemos dicho algo referido a una denuncia, algo que pasó en la mina, lo hemos hecho con pruebas. Claro, obvio. Jamás hemos dicho, miren, nos parece porque... No. Siempre ha sido con pruebas. Entonces, bueno, en ese sentido, la población, digamos, termina apoyando o creyendo en la palabra, ¿no?, de la asamblea. No son unos loquitos que están acá. No. De hecho, nosotros ya llevamos 10 años, casi 11, acá. Han pasado varios gobiernos de distintos colores políticos y la carpa está. Y eso supongo que Es respeto. obvio que se ganaron el respeto y supongo que eso fue una construcción. Quizás, no sé, fue siempre así o con el paso del tiempo se fue acrecentando, digamos. La carpa surgió el 20 de octubre de 2015, después de un mes del primer derrame de la mina Veladero. ¿Por qué? Porque vimos que no habían avances en la justicia, nadie nos daba respuesta, el gobernador José Luis Gioja nunca vino a Hachal a dar la cara. Buen dato. Bueno, pasaron un montón de cosas y surgió la carpa pidiendo justicia. 10 años después, y este también es un mensaje que queremos dejar muy claro para todas las otras poblaciones que están en riesgo de que se le meta la megaminería. 10 años después del primer derrame, no hay un solo condenado por el derrame de septiembre de 2015. Ni el nivel provincial, ni el nivel nacional. ¿Hubo juicio? ¿Qué quedó eso? Hubo juicios. Acá se procesaron a directivos de segunda línea en la mina Veladero, pero quedó en la nada. Absolutamente nadie condenado. Y a nivel nacional se tenía que hacer el juicio en Comodoro Pi, que el juez Casanelo hizo toda la parte de la instrucción y elevó a juicio la causa en 2018. Quien tenía que hacer el juicio desde el año 2018, la jueza María Servini de Cubría, y en mayo de 2025 declaró la prescripción de la causa. O sea, ¿por qué? ¿Qué adujo? Aduce que ya no hay motivos para hacer el juicio. O sea, ¿qué es lo que sucede con esto, el tema de la megaminería? Que luego se convoyan todos, poder político, poder empresarial y poder jurídico. La justicia, cuando te niega la posibilidad de un juicio, ya declarate poco menos de habitante, porque ciudadanos no somos, no tenemos derecho los hachalleros. La jueza Servini de Cubría, después de haber planchado la causa desde 2018 hasta 2025, decide no hacer el juicio, el juicio ahora, oral. ¿hay alguna manera de revertir eso o está complicado? Nuestro abogado Enrique Viale en Buenos Aires ha hecho presentaciones para que el Tribunal de Casación revierta esa medida y la obligue a la jueza a hacer el juicio. Estamos esperando, hubo una audiencia en donde fue Enrique Viale junto con 2 abogados más y luego de esa audiencia, bueno, seguramente el mes que viene, en febrero, ya habrá alguna novedad al respecto. Si se llega a juicio, la jueza encargada del juicio va a ser Servini de Cubría. Tiene que hacerlo ella. Bueno, uno no deposita muchas expectativas en ese juicio, aunque se haga, ¿no? Pero igual sería importante. Vayamos, como para ir redondeando la nota, a 2 grandes proyectos que están en puerta acá en San Juan,
José María y Filo del Sol, que forman parte de un mismo proyecto que se llama Vicuña. ¿Qué características tiene eso? Porque tengo entendido que es inmenso, ¿no? Es terriblemente inmenso y para tomar dimensión, porque se hace de un proceso distinto de extracción, la mina Veladero ocupa 110 litros de agua por segundo, eso es lo que tiene asignado para el proceso de lixiviación. Vicuña ocuparía 3.056 litros de agua por segundo. 30 veces más sería. Exactamente. La mina Veladero ocupa 9,5 millones de litros de agua por día. Vicuña ocuparía 270 millones de litros de agua por día. De un caudal del río Jáchal que en este momento trae 4.000, 5.000 litros por segundo. ¿Cerca de qué río estaría esta mina? Está cerca del río Blanco, sí, en las nacientes de la cuenca del río Jáchal. Bien. En otro de los afluentes del río Jáchal. ¿Sabes que el otro día, no me acuerdo si lo dijo a modo de chacarrillo o efectivamente lo dijo de manera literal Raúl Orduña en una entrevista que le hice, que no se contaría con el agua suficiente para el proyecto? ¿Puede ser? Sí. ¿Por qué? Porque empezaron a decir que iban a hacer 2 baterías de pozo, de 6 pozos cada batería de pozo, y ahora ya han dicho que van a hacer 3 baterías de pozo y siguen aumentando. O sea, empezó mintiendo el CEO Alfredo Vitaler de Vicuña, empezó mintiendo en el año 2020, que era el proyecto José María en ese momento, todavía no había cambiado el nombre, que iban a ocupar 350 litros de agua por segundo. Después dijeron 515. Después han dicho 1.200, pero nosotros de la Asamblea Jáchal No Se Toca, desmenuzando el informe de impacto ambiental de José María, se determina que van a ser 3.056 litros de agua por segundo para hacer el proceso de flotación, que van a extraer ese concentrado de cobre y oro, que va a ir inclusive hasta con agua. Pero ahí estamos hablando, humedad. Estamos hablando solamente de José María, no de Filo del Sol. No, hay que sumarle ¿Y se sabe cuánto sería lo del Filo del Sol? No, porque todavía no se ha presentado. ¿Y es una mina más o menos parecida a José María? Sí, sí. Es un mega proyecto Vicuña. ¿Por qué? Porque son 2 megaproyectos, José María y Filo del Sol juntos. Ahí voy, pero Filo del Sol, solo, ¿ya es más grande que Veladero también? ¿O es más o menos de las mismas proporciones? No, son más grandes que Veladero. ¿Los dos? Son más grandes que Veladero. ¿Individualmente los dos? Ah. Bueno, yo lo que quiero agregar, sí, después de todo lo que se ha dicho, geográficamente San Juan tiene 2 ríos principales, que es el Jáchal y el San Juan, sí, en un territorio de montañas, con un clima árido, semidesértico, en donde tenemos muy poca vegetación y muy poca fauna. Vos fijate la incoherencia, la insensatez y a dónde lleva, ¿no? Esto que hablábamos antes, la avaricia, los intereses económicos, etcétera, etcétera. A la entrega, ¿no?, de la poca agua que tenemos en estos territorios y que no vamos a tener, ¿sí? Porque no solamente que usan el agua, sino que además la contaminan y están destruyendo la zona de glaciares, periglaciar, que es lo que a nosotros nos da el agua. De ahí son las recargas de los ríos subterráneos, de lo que después van a ser ríos superficiales, etcétera, etcétera. En este San Juan, en estas condiciones, o sea, yo no estoy de acuerdo con el proceso de extracción del oro como se hace. En ningún lado, pero menos en un lugar. No es racional. No, es impensable, ¿no? Porque sí, el otro día, le hice una entrevista a un geólogo que además está a favor de la megaminería, como es Milana, pero en contra de la modificación de la ley de glaciares, y entre otras cosas lo que me decía es que, San Juan ya atraviesa una crisis hídrica, pero que se va a profundizar a cada 10 años.
O sea, incluso estando a favor de la megaminería, es absolutamente irracional lo que se está haciendo. Y es irracional tratar de modificar la ley de glaciares para generarles la impunidad necesaria a las empresas para que destruyan los glaciares. Vicuña, está el glaciar GE110, que desde la Asamblea Hachal no se toca, se presentó porque se había olvidado en el Inventario Nacional de Glaciares, se habían olvidado de colocarlo al GE110. La Asamblea Hachal no se toca, se movilizó, le presentó al Yanigla toda documentación hecha por expertos y se incorporó al Inventario Nacional de Glaciares ese glaciar. Ahora, con la modificación de la ley de glaciares, el gobernador Orrego y el presidente Milei quieren darle vía libre a la irresponsable BHP para que destruya el glaciar GE110, sacándolo del inventario y destruyéndolo sin problema. ¿Qué hay de cierto en esto de que esta pretendida modificación de la ley de glaciares fue por orden del gobernador Orrego y el gobernador Cornejo de Mendoza? Más allá de que obviamente los libertarios están de acuerdo con eso, ¿no? Pero no, de cierto es que el mismo gobernador de acá de San Juan lo dijo. Lo dijo. Orrego lo dijo. Y ellos mismos presionaron al presidente, supuestamente, y en la cual el presidente ni lerdo ni perezoso y nomás lo hizo la modificación. A ver, acá hay que ver la maldad del ser humano como gobernador, como presidente de la nación y como los funcionarios que tenemos nosotros. Con los cálculos que hace la Asamblea y los cálculos que recién te estuvieron informando, es que prácticamente nuestros ríos de Hachal los quedaremos sin agua. Lisa y llanamente sin agua. O sea, que nuestro departamento va a desaparecer. Por eso, ¿cuál es el mensaje muchas veces que decimos nosotros y en la cual esta asamblea ya lo decidimos de hace tiempo? Para nosotros el fruto es ver otros departamentos, otras provincias, no dejar de entrar a la minería, porque después es difícil de sacarlo. Quizás nosotros no logremos eso, pero queremos que otros pueblos sí lo logren. Sí, igual la lucha que ustedes llevan adelante es muy importante para el resto, para ustedes, obvio, porque tienen que sobrevivir acá, pero para el resto de las asambleas, de los lugares. Exacto, porque nosotros los contaminaron. Que no los dejen pasar. Porque nosotros los contaminaron, o sea, tenemos pruebas, tenemos todo, los pagaron una multa. O sea, que ya las empresas mineras no pueden decir que no contaminan, son mentiras, contaminan. A Hachal los contaminaron. Por eso ese es el mensaje para todas las asambleas, todas las provincias, que no dejen de entrar, porque cuando dejaron de entrar, le va a ir peor que nosotros. Quiero hacer una pregunta sobre el RIGI. Yo, siguiendo los diarios de San Juan a la distancia, ¿no?, de Trelew, me encontré con la sorpresa, díganme ustedes si estoy equivocado o no, de que un sector del peronismo, pro-minero, recontra pro-minero, porque era Uñac, se oponía al RIGI. No sé si al final se terminó oponiendo hasta el final o no, pero ¿qué lectura se hace de eso? Porque se me hace, ¿no?, sin ser un experto en el tema, que es muy probable que se hayan opuesto al RIGI, básicamente porque deben estar tocando algún negocio, ¿no? Porque todos los políticos tienen sus propias empresas vinculadas con la megaminería. Y al final esos anuncios que hicieron gran parte del peronismo, sí, y quedó en la nada. ¿Por qué? Porque la provincia de San Juan se adhirió al RIGI. Es más, nuestro intendente Matías Espejo estaba en contra del RIGI y también salió a declararlo, y luego mandó el proyecto al Consejo Deliberante para que se apruebe el RIGI. O sea, es negociar, ¿no? Es lo que uno puede pensar de afuera. Negociar una partida, porque si no se explica. Estamos hablando de un intendente que se manifestó en contra. Se manifestó en contra y luego mandó el proyecto para que el Consejo Deliberante lo apruebe. ¿Y qué adujo él? Y aducen demencia. No, bueno, aducen demencia, o sea, se olvidaron, no, que yo creía que, o sea, no hay justificativos, o sea,
actualmente no se da un debate serio sobre la ley de glaciares y tienen multados a los grandes medios de comunicación que hablen de la ley de glaciares. ¿Por qué? Porque no hay justificativos, porque no hay debate posible. O sea, vas a dejar sin agua pueblos para que grandes corporaciones mineras se lleven todas las riquezas. Eso es puro cipallismo. Pero a cambio de mucho, porque se llevan todo y no es que no dejen nada, y no me refiero a lo económico, dejan un montón de contaminación, pueblos sin agua, pueblos enfermos, ¿sí? No es gratis esto, obvio, pero no nos es gratis a nosotros, a los ciudadanos comunes. A ellos sí. Porque a ellos les conviene, porque tienen sus kiosquitos, tienen sus empresas, tienen familiares, y ellos lo tienen todo arreglado. Nosotros somos los que estamos acá, los que vivimos y la sufrimos y la padecemos, ¿no? Entonces por eso, insisto con lo que dijo Faustino, el resto de los pueblos en donde exista la posibilidad, ¿no?, de que entre una minera, no los dejen pasar. Ese es el mensaje. No los dejen pasar nunca. Hay que pelearla, pero pelearla. Nosotros hemos aprendido a lo largo de los años que el versito de la megaminería empieza así como empezó acá en 2004. Primero te dicen que no se va a afectar ni la cantidad ni la calidad del agua. Sí. Cuando se afecta, te lo niegan. Cuando no les queda otra, aceptan que hubo contaminación, pero te dicen está en manos de la justicia. 10 años después, no hay un solo condenado. No, eso es terrible. Y algo que salió, que no lo pudieron ocultar los grandes medios de comunicación. O sea, cuando fue el derrame, aún los grandes medios de comunicación promineros tuvieron que informar de eso porque fue escandaloso. Bueno, compañeros, no sé si quieren decir algo más, si no, cerramos. Nada, bueno, agradecerte que estés acá en nombre de la asamblea, de todos los compañeros. Muchas gracias, porque a nosotros, más allá de todo lo que nos pasa, nos viene muy bien poder difundir nuestra problemática, que otros pueblos sepan lo que nos ocurrió, nos ocurre, lo que nos está pasando, así que gracias por eso. No, gracias a ustedes, y la verdad que en el resto del país, donde nosotros luchamos contra la megaminería, ustedes son uno de los clásicos ejemplos, junto con Esquel y Hachal, digamos, son los ejemplos más fuertes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.